¿Sabías que el mayor obstáculo del maestro Akira Toriyama era dibujar los personajes femeninos? Cuando dibujaba los personajes con plumilla, lo primero que tenía que tener en cuenta eran las facciones de la cara, prestando especial atención a las caras femeninas. Según el maestro decía, cualquier error podía destrozar el encanto de una cara femenina, así que debía tener muchísimo pulso a la hora de dibujarlas. En el episodio de esta semana tendrás un regreso retro en el tiempo para recordar a uno de los mangakas más famosos y exitosos de la historia, Akira Toriyama. ¿Qué onda, pandilla? Otro miércoles retro y con la triste noticia que muchos de ustedes ya han de saber de la semana pasada, que falleció el gran Akira Toriyama, legendario, conocido por haber creado Dragon Ball, pero también Dr. Slump y varios trabajos más, incluido videojuegos. Este episodio le vamos a hacer un homenaje. No nos vamos a centrar en la historia de Dragon Ball y cómo se creó todo el anime, ¿no? O sea, va a ser especial de un mini documental de Akira Toriyama. Y recuerden, suscríbanse al canal, compartan el video, denle like, síganos en las distintas redes sociales y sin más, vámonos rápido y tendido. A lo largo de su carrera, creó una gran cantidad de obras que han sido aclamadas por el público y la crítica, pero sin duda su obra más conocida es Dragon Ball. Akira Toriyama nació en la ciudad de Nagoya, Japón, en 1955. Desde muy joven mostró un gran interés por el dibujo y pasaba gran parte de su tiempo libre haciendo garabatos y bocetos. Sin embargo, no provenía de una familia acomodada y no tenía acceso a muchos materiales de dibujo, por lo que a menudo tenía que improvisar utilizando lápices y papel viejo. Toriyama trabajaría en una agencia de publicidad antes de decidir que la vida publicitaria no era para él y que iba a centrar su carrera en el manga. Aunque Akira Toriyama era conocido por su estilo distintivo, él mismo llegó a mencionar que había sido influenciado por otros mangakas y artistas. Entre sus influencias se encuentran Osamu Tezuka, creador de Astro Boy, Fujio Akatsuka, creador de Tensai Bakabon, y Walt Disney. El creador de Dragon Ball se autoproclamó gran seguidor de las películas animadas de Disney durante su infancia. Tuvo una particular fijación con 101 Dálmatas, los westerns que en la época de Toriyama estaban llegando a su máxima expresión con Sergio Leone. La ciencia ficción, Toriyama hizo muchos guiños a Star Wars en sus historias, y la acción desde Bruce Lee y Jackie Chan hasta Aliens de James Cameron. Tras llamar la atención del mítico editor Kazuhiko Torishima con sus primeros trabajos de 1977, Agwagwa World y Mysterious Rainjack, una parodia de la mítica Star Wars, Toriyama debutaría en 1978 con Wonder Island en las páginas de la revista Shonen Jump, a la que se mantendría vinculado durante toda su carrera. Sin embargo, Wonder Island pasó desapercibido por sus lectores. Su primer gran éxito llegaría con la serie de Dr. Slump, las disparatadas aventuras del científico e inventor Senbei Norimaki y su creación Arale, un robot con la apariencia de una niña de 10 años que se publicaría entre 1980 a 1984. En Dr. Slump aparecieron los primeros animales antropomórficos, androides y mundos futuristas que luego darían a Dragon Ball su estilo único. Para su siguiente proyecto, Toriyama dijo que contó con la ayuda de su esposa, quien tenía un gran conocimiento de los cuentos tradicionales chinos. Uno en específico, el Rey Mono, le llamó la atención. Mientras se encontraba trabajando en Dr. Slump, Toriyama creó Dragon Boy en 1983, una historia corta de 2 capítulos que sirvió como prototipo para varios de los personajes que protagonizarían la obra que lo lanzó a la fama mundial y convirtiéndose probablemente en el manga más conocido de todos los tiempos, Dragon Ball. El manga original tomaba inspiración de muchas fuentes, incluyendo la película de comedia protagonizada por Jackie Chan de 1978, El Maestro Borracho, en la que un joven malcriado aprende de su tío la complicada forma de arte marcial del mono borracho. También adaptó los poderes del Rey Mono a su personaje principal, incluyendo la habilidad de surfear las nubes. Su obra legendaria se publicaría entre 1984 y 1995, dando lugar a una exitosa serie de animación que revolucionaría el consumo y el rumbo de la industria, y a numerosas obras y series posteriores, entre ellas las actualmente en publicación Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super, en la que estaba trabajando haciéndose cargo del guión junto a su discípulo Toyotaro. Con el fallecimiento de Akira Toriyama, su discípulo diría:
Empecé a dibujar manga para que el maestro Toriyama me elogiara. Lo era todo para mí. Uno de los mayores logros de Akira Toriyama fue la creación de personajes icónicos que han quedado en el imaginario popular. Además de Goku, la serie cuenta con personajes como Vegeta, Piccolo y Krillin, entre muchos otros. Cada uno de ellos tiene una personalidad única y una historia detrás, lo que los hace aún más memorables. En alguna ocasión, Toriyama reveló que uno de sus momentos más tristes fue cuando dibujó la muerte de Goku en la saga de Cell. Siempre le gustó el clima cálido y el verano, lo cual se refleja en su obra. A lo largo de su carrera, Akira Toriyama ha colaborado con otros mangakas en varias ocasiones. Una de las colaboraciones más notables fue con el mangaka Masakazu Katsura en la serie Hiya, una historia sobre un guerrero de una civilización antigua. También colaboró con el mangaka Eiichiro Oda en un capítulo especial de One Piece. Además del manga y el anime, Toriyama trabajó también en la industria de los videojuegos. Estuvo a cargo del diseño de los personajes en títulos como Dragon Quest o Chrono Trigger, y el próximo abril de 2024 está previsto el lanzamiento del título Sandland, inspirado en su obra homónima del año 2000. El periodista Roland Kelz considera que es imposible sobreestimar el impacto que Toriyama ha tenido en la audiencia global de la cultura pop japonesa, mencionando las siguientes palabras. Dragon Ball fue la primera franquicia del manga con licencia oficial, traducido y publicado fuera de Japón, allá por 1992, a través de un acuerdo amistoso entre dos mujeres, Chigusa Ogino de Shueisha, editorial de la Shonen Jump, y Monse Salmon, de Editorial Planeta. Pese a su gran fama, Toriyama siempre fue muy celoso con su intimidad. Alérgico a las fotografías y las entrevistas, prefería ser retratado en obras y artículos con su característica caricatura que lo representaba como un robot, e incluso tras su fallecimiento, su editorial ha difundido esta imagen según los deseos del artista. En lo que respecta a su vida personal, Toriyama continuaba viviendo en su ciudad natal junto a su esposa, Yoshimi Kato, más conocida por su nombre artístico Nachi Mikami, una ex mangaka con la que contrajo nupcias en 1982. El matrimonio tuvo 2 hijos, Sasuke y Kika. Al enterarse de su muerte, un aficionado escribió en las redes sociales: "Su legado vivirá para siempre. Gracias por crear el personaje de anime más icónico de todos los tiempos, Akira". Antes de irnos, te contaré 4 curiosidades de Akira Toriyama que seguro no conocías. ¿Por qué es tan especial el pincel que usaba Akira Toriyama? Se trataba de un pincel de la marca Tenshodo, el cual se vendía únicamente en una tienda de dibujo de Tokio. Confesó que usaba varios pinceles, pero el pincel de Tenshodo era de lejos su predilecto por su grosor ideal, su fácil manejo, su precio asequible, su grado de absorción de la tinta y la disposición de sus cerdas. El maestro decía que era el mejor pincel que había visto. ¿Sabías que el mayor obstáculo del maestro Akira Toriyama era dibujar los personajes femeninos? Cuando dibujaba los personajes con plumilla, lo primero que tenía que tener en cuenta eran las facciones de la cara, prestando especial atención a las caras femeninas. Según el maestro decía, cualquier error podía destrozar el encanto de una cara femenina, así que debía tener muchísimo pulso a la hora de dibujarlas. Las onomatopeyas eran un auténtico estorbo para Toriyama. Sí, has escuchado bien. Al maestro no le gustaban nada las onomatopeyas, aunque reconocía que eran muy importantes para imitar los sonidos e intentaba dibujarlas para reflejarlos correctamente. Además, las intentaba situar en la posición más efectiva. Sin embargo, pensaba que eran un auténtico estorbo para los dibujos y no se esmeraba demasiado con ellas. Por ejemplo, para el aura de los Super Saiyans o las explosiones, dibujaba las onomatopeyas saliendo del centro, para repartirlas en todas direcciones, con un tamaño acorde a la intensidad del poder, y eso que decía que no se esmeraba. Odiaba las películas de amor. Al mangaka le encantaba el séptimo arte, algo que vemos claramente en sus obras, con referencias al cine oriental y occidental. ¿Pero hay algún género que no le gustaba al maestro? Akira Toriyama no podía con las películas románticas. Decía que si veía a mucha gente hablar de alguna película de amor en concreto, en ese caso sí que hacía el esfuerzo por verla, pero siempre terminaba decepcionándole. Es más, esto es algo que se refleja claramente en su obra, pues en raras ocasiones vemos manifestaciones amorosas. Al menos su discípulo Toyotaro sí que se ha animado con esta temática en las nuevas sagas de Dragon Ball. Y este
fue el recuerdo retro sobre una persona que cambió la infancia de una generación y que siempre será recordado por el gran ser humano que fue. Ahí estuvo, pandilla, la historia del maestro Akira Toriyama, que lo vamos a recordar con mucho cariño. Nos dio una infancia muy feliz a todos. Déjenme sus comentarios cuándo fue que el primer recuerdo de alguna obra que hayan visto en su infancia del maestro Toriyama. Creo que la mayoría van a recordar el primer episodio que vieron de Dragon Ball. Déjenme ahí en los comentarios para recordar imágenes, todo, y las estaré compartiendo en las distintas redes sociales. Bueno, nos vemos el próximo miércoles retro. Recuerden, compartan el video, denle like, síganos en Instagram, Facebook, TikTok y suscríbanse al canal, no les cuesta.